Buenas tardes, chiquillos y chiquillas de segundo año medio. Este es nuestro segundo encuentro virtual, ya más enfocado en los contenidos y en los aprendizajes, en base a la priorización curricular que comentamos el encuentro pasado. Creo que somos hartos hoy día, somos bastante, así que eso es bueno para que no nos vayamos quedando atrasados respecto de lo que tenemos que ver y lo que tenemos que aprender en estos encuentros virtuales. Si recordamos un poco lo que estuvimos viendo la clase anterior, nos dimos cuenta que teníamos que analizar y evaluar textos de los medios de comunicación. Eso, nosotros vimos un montón de indicadores, ¿cierto? Pero no íbamos a quedar con algunos. La clase pasada vimos precisamente lo que tiene que ver con los propósitos de los textos de los medios masivos de comunicación. Propósitos que pueden ser explícitos, como propósitos que también pueden estar ocultos, pueden ser implícitos. En este caso, en esta clase también, clase si se puede denominar así, ¿cierto? En este encuentro, vamos a analizar las estrategias de persuasión utilizadas en el texto. Y específicamente nos vamos a quedar precisamente con las que se nombran: el uso de humor, la presencia de estereotipos, la apelación a los sentimientos. La idea es que ustedes mismos al final de la clase puedan identificar, a partir del análisis de un texto, qué estrategias de persuasión se emplean para querer que alguien haga algo, o se emplean con cierto propósito para persuadir. Entonces, como este concepto de persuasión va a estar presente en esta clase, es importante que lo aclaremos. Antes también de continuar, es importante mencionar que, como vamos a ver la estrategia de persuasión, hay algunos textos que emplean, por eso aparece considerando cuando sea pertinente, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Porque, por ejemplo, en una noticia o en un reportaje, la intención de fondo no es persuadir, ¿ya? No es querer que alguien haga algo, sino informar, ¿cierto? Dar cuenta de algún tema. Lo mismo pasa con alguna crónica, que puede ser detallar los acontecimientos, pero no persuadir. Por lo mismo, la carta al director y la propaganda aparecen acá con otro color, porque son los textos en los cuales uno hay un componente argumentativo en donde también podría hallar alguna estrategia de persuasión. Pero es importante recordar y aclarar este concepto que nos va a acompañar durante esta clase. Miss. Bien, entonces, como decía el mister, ¿cierto? El concepto persuasión, ¿cierto? Va a estar muy presente en esta clase, que se refiere con persuasión o persuadir también, más conocido, ¿cierto? La habilidad que nosotros tenemos para convencer, ¿cierto? Mediante razones o argumentos, ¿cierto? A una persona. Por ejemplo, si yo quiero que, por ejemplo, algún compañero me vaya a comprar, en este caso, algún dulce al negocio, yo le voy a dar mis argumentos, ¿cierto? Y mis razones, y yo voy a hacer convencer al otro para que resulte esta estrategia de que me vaya a comprar el dulce. Y la otra, ¿cierto? O el otro ejemplo que tenemos también, por ejemplo, cuando tenemos que elegir la directiva de curso, ¿cierto? Que se hace, ¿cierto? A principio de año, cada uno, ¿cierto? De las personas que quiere postular entrega como lo que va a ofrecer, en este caso, el curso, ¿cierto? Trata de persuadir, ¿cierto? Convencer al curso, en este caso, a segundo medio, ¿cierto? Cuando vimos a principio de año, quiénes iban a ser los encargados de las directivas, tanto presidente, secretario y tesorero, ¿cierto? Ahí tenemos dos ejemplos muy claros de lo que es la persuasión o persuadir, el tratar de querer convencer al otro teniendo argumentos, ¿cierto? O razones, ¿cierto? Y de hacer algo más concreto, ¿cierto? Y determinado hacia el otro. Entonces el concepto de persuadir se reduce a querer que alguien haga algo, ¿ya? Esa es la intención. Entonces tenemos la relación que nosotros podemos hallar entre el componente argumentativo y la persuasión. Existen diferentes estrategias, y aquí es importante que ustedes vayan tomando apuntes, para lograr persuadir. Una estrategia es el uso del humor. Leemos un poquito el tema de humor y persuasión. Decimos que el humor en la relación humana ejerce un atractivo, convierte a las personas que lo utilizan en el centro de atención, y todos preferimos estar junto a aquellos que nos hacen reír, que juntarnos con quienes siempre nos cuentan sus problemas o son críticos con todo. Entonces, el uso del humor genera más aceptación hacia una persona y hacia un planteamiento. Por lo tanto, utilizándolo de manera consciente y de manera inteligente, nosotros podemos darle un propósito
argumentativo y un propósito persuasivo. Podemos entonces dar a conocer un punto de vista o querer que alguien haga algo a partir del humor. Sobre todo, por ejemplo, los vendedores. Quizá un vendedor, su intención de fondo, nosotros sabemos que es que nosotros nos convertamos en su cliente. Pero ahora, ¿qué estrategia va a emplear para que nosotros le compremos algún producto? Va a ser, por ejemplo, el uso del humor. Nosotros podemos hallar este tipo de humor en diferentes textos, y nosotros tenemos que analizar los textos de los medios masivos de comunicación que también se relacionan a los textos no literarios. Por ejemplo, en este caso acá, me costó mucho encontrar ejemplos para esto. En esta carta al director nosotros hallamos una respuesta muy ingeniosa que puede ser también considerada como humor. Por ejemplo, acabo de ver en la televisión estatal a Lucía Echeverría diciendo que murciélago es la única palabra de nuestro idioma que tiene 5 vocales. Hasta ahí. Confiturera, frente la euforia. Un arquitecto escuálido llamado Aurelio, o Eulalio, no estoy seguro, dice que lo más auténtico es tener un abuelito que lleve un traje reticulado y siga el arquetipo de aquel viejo reumático desahuciado y repudiado que consiguiera en su tiempo ser esquilado por un comunicante que cometió adulterio con una encubridora cerca del estanquillo, sin usar estimulador. A ver, la respuesta acá, en esta carta al director, nosotros nos damos cuenta que se responde a la palabra murciélago y al planteamiento que había dicho Lucía Echeverría. ¿Con qué? Con un texto que incluye un conjunto de palabras que también contempla las 5 vocales. Confiturera, por ejemplo, euforia, y así, escuálido, Aurelio, Eulalio, todas esas palabritas que aparecen acá, en este texto muy ingenioso, se basan en una respuesta ingeniosa a que no es murciélago la única palabra en español que contiene las 5 vocales, sino que hay más. Entonces, fue difícil encontrar un ejemplo que emplee el humor en un texto no literario como un texto argumentativo, como sería la carta al director, ya que la carta al director buscan ser más serias. Ahora, otro texto que puede ser publicitario, que si bien no pertenece a los textos que tenemos que analizar, pero sí nos sirve para el ejemplo, es la publicidad de WOM y la relación que tienen con Clavistel. En este caso, en este ejemplo, nosotros sí hallamos la presencia del humor, o empleándolo, ¿cierto?, como si fuese un meme, pero aun cuando el propósito es, obviamente, vender. Entonces, para persuadir, para querer adoptar clientes, ¿cierto?, se emplea un meme o una imagen que sea de componente humorístico. Entonces, el primer elemento que nosotros analizamos es el uso de humor para persuadir. Lo podemos encontrar en textos publicitarios, en textos argumentativos o también en propagandas. Propaganda, por ejemplo, electorales o propagandas de, como campañas. La idea, entonces, es querer que alguien haga algo, pero persuadiéndolo a través del humor. Por lo mismo, porque decíamos que el humor tiene mayor aceptación que un texto, por ejemplo, más académico. La segunda estrategia de persuasión es el uso de estereotipos. Si recordamos un poquito, el estereotipo, lo vimos el año pasado, es la generalización sobre un grupo que lo distingue de otros. ¿Cómo nosotros vamos a emplear los estereotipos para persuadir? Tenemos, en este caso, dos imágenes, una más actual que otra, y nos damos cuenta, por ejemplo, que acá, en esta campaña solidaria, nosotros podemos hallar ciertos estereotipos. Por ejemplo, la imagen de esta persona es un estereotipo que se relaciona con el objeto final de la campaña. ¿Qué quiere decir esto? Ayudar a las personas vulnerables. Y a partir de esta imagen nosotros nos damos cuenta que hay un estereotipo de las personas vulnerables. ¿Ya? Entonces es importante tenerlo presente, ser capaces de identificar el estereotipo. Ahora, a este lado de acá, ¿cierto? Ustedes están viendo el puntero. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, promovemos la equidad de género y el fin de la violencia contra las mujeres. ¿Ya? Y aparece el nombre de la ministra. Este texto fue publicado el 20 tanto o el 8 por ahí de mayo. ¿Ya? Así que un texto bastante reciente que hace referencia a el Día de la Enfermería.
Pero en este texto dice que nuestro aplauso llegue a todos los hospitales, consultorios y centros de salud. Hoy, en el Día de la Enfermera, les damos las gracias de corazón. Son ejemplo de orgullo para todas y todos. A ustedes, mujeres fuertes, solidarias y valientes. Les deseamos un feliz día, heroínas. Y acá nuevamente aparece el concepto de heroínas. Podemos nosotros hallar aquí una imagen estereotipada porque saluda solo a las enfermeras. O sea, aun cuando hay enfermeros, no se mencionan en esta imagen. ¿Ya? Es importante tenerlo presente. Lo que le estoy mencionando acá es que en esta imagen se descuida lo que es la figura del hombre enfermero. ¿Ya? Entonces, el estereotipo está en creer que las enfermeras son todas mujeres. ¿Ya? Cosa que no es tal. Finalmente, podemos recordar, relacionado a esto mismo, que el año pasado nosotros fuimos capaces de ver las estrategias de persuasión en la publicidad. Y ahí también nosotros hallábamos el componente del estereotipo, que podía ser el estereotipo de belleza o la estrategia, ¿cierto?, de la belleza y del sexo como persuasión. Y así hallábamos en publicidad, ¿cierto?, diferentes afiches, diferentes imágenes que se basan en esta estrategia de persuasión. Entonces, resumiendo hasta aquí, el segundo componente es el uso de estereotipos. El primero era el uso del humor para persuadir. Y finalmente nos queda el tercero, y es más recurrente y más común que uno lo pueda hallar, que es la apelación a los sentimientos. Para convencer, ¿cierto?, buscan provocar un sentimiento en el espectador. Ese sentimiento no necesariamente es de compasión, porque uno habitualmente lo relaciona así, sino que también puede ser un sentimiento de temor, también puede ser un sentimiento de misericordia. En este caso, tenemos una viñeta acá que dice: disculpe señorita, ¿podría comprarme esta crema para las manos? Ella le responde: no, gracias. Luego entra el componente de apelación a los sentimientos. Por favor, cómpremela. Es que no he vendido nada todo el día y me van a correr. Tengo a mi mamá enferma y necesito el dinero para adquirir sus medicinas. Entonces, el componente persuasivo se basa en promover o en generar un sentimiento en el receptor. Eso es visible, ¿cierto? El ejemplo anterior era muy visible, muy gráfico, pero en otros textos de los medios de comunicación quizá la apelación a los sentimientos no es tan evidente. Leemos el texto. Presidente Piñera destaca aprobación del Senado a necesaria ley antisaqueos. Recuperar la seguridad de las familias y la paz social requiere una fuerte voluntad de nuestros parlamentarios, señaló el mandatario. Se basa esta noticia en la aprobación del Senado con esta ley, ¿cierto?, para recuperar la seguridad de la familia. Entonces se ocupa la seguridad familiar, un componente emotivo, para agradecer en este caso o para justificar la aprobación de la ley. Si nos damos cuenta, acá la seguridad familiar está implícita el componente emotivo. Lo mismo pasa en el texto de la derecha. Ausencia de justicia. Las instituciones de nuestro país deben velar por la justicia, para que nuestras familias, mujeres y niños puedan sentirse seguros y puedan desarrollarse plenamente. Por lo mismo, el tema de la justicia se relaciona a la seguridad en un ámbito personal, ¿cierto?, en un ámbito familiar. Nuestras mujeres, nuestros niños, es decir, alude a un componente familiar y por lo mismo es un componente emotivo. Aquí obviamente nos estamos hallando en unos textos que uno tiene que leer entre líneas para hallar el componente persuasivo. En este caso, los dos textos buscarían informar, pero aún así la justificación es emotiva. El componente es emotivo. Bien, si podemos resumir hasta aquí lo que hemos analizado, hemos dicho que nosotros vamos a analizar la estrategia de persuasión entendiendo que persuadir es querer que alguien haga algo. Y analizamos el uso del humor, la presencia de estereotipos y la apelación a los sentimientos. Persuasión, entendiendo como la capacidad que tiene alguien, ¿cierto?, para influir a otra persona que piense o haga algo, como nosotros queremos que esa persona lo haga. El uso de humor, entendiendo su propósito y cómo también se puede emplear para lograr ciertos fines. Acá lo teníamos las 5 vocales, ¿cierto? El fin era, a partir del humor, responder a la carta o al dicho de Lucía Echeverría,
respecto de que existen más palabras que murciélago que contemplan las 5 vocales. Acá lo mismo, se emplea esta publicidad de WOM para atraer clientes, entonces para persuadir. Lo mismo pasa con el uso de estereotipos. Es una estrategia de persuasión que se emplea también para lograr ciertos propósitos. En este caso decíamos que las enfermeras, no todas las enfermeras o los enfermeros son mujeres. Por lo mismo, esta publicación que apuntaría a la equidad de género con esta imagen no lo está haciendo, ¿ya? Está predominando un género por sobre otro. Y obviamente una imagen estereotipada porque se cree que las enfermeras son todas mujeres y no es así. Y lo mismo pasa con la imagen de la derecha, ¿cierto? Creando una imagen de las personas vulnerables con esta imagen estereotipada, para que las personas reconozcan esa imagen como las personas vulnerables, ¿ya? También no estoy diciendo que esté bien o está mal, sino que estoy diciendo que se emplea un estereotipo para lograr ciertos propósitos. Lo mismo pasa en publicidad y ahí hallamos, por ejemplo, el estereotipo de belleza para tratar de vender algún producto o adoptar alguna conducta. Y finalmente la apelación a los sentimientos, generar un sentimiento en las personas, en los receptores, para moverlo a realizar alguna acción. En este caso, la seguridad familiar es el componente emotivo para que la gente o para que los parlamentarios aprueben la ley. En este caso, lo mismo, ¿cierto? Para que exista mayor justicia, para velar por la seguridad familiar de nuestras mujeres, de nuestros niños, lo mismo. El componente emotivo para que las personas, por ejemplo, en este caso, voten por algún candidato. Entonces, ahora como actividad, importante que ustedes la vayan teniendo presente, deben analizar, van a aparecer hartos textos, van a analizar cada uno de los textos y poder identificar qué estrategia de persuasión se está empleando, ¿ya? Son las 3, así que son 3 alternativas las que pueden tener, que puede ser, como dijimos anteriormente, uso de estereotipos, uso del humor o apelación a los sentimientos. Así que vamos a quedarnos un ratito aquí y vamos a ir nombrando para que ustedes puedan ir leyendo primero y luego ir nombrando para que ustedes puedan responder qué estrategia de persuasión se está empleando en cada uno de estos textos. Le cedo la palabra a la Miss para que ella también pueda escoger a alguien que nos pueda identificar qué tipo de estrategia de persuasión se emplea en cada uno de estos textos. Ya, mister. Entonces, vamos a escoger aquí al azar, ¿cierto? La señorita Martina Peña me va a decir la primera, ¿cierto? Donde habla de la mantención de órganos, ¿cierto? Una persona que envía una carta, si no me equivoco, a carta al director, ¿cierto? Donde habla, ¿cierto? Vamos a leer, dice, tengo una inquietud, sin contar del 1 de octubre, no soy dueño de mis órganos. Entonces, ¿por qué debo gastar mi dinero en mantenerlos bien? El Estado, que es el real dueño de estos, debería mantenerlos gratuitamente, que a mi muerte estarán a su disposición, ya sea el corazón, los riñones, páncreas, etc. Es lo más justo. Entonces, ¿hacia quién está o cuál es lo que, según de lo que vimos recién, ¿cierto? Los estereotipos, ¿cierto? El uso del humor. ¿A cuál sería, a qué pertenece la primera imagen, Martina Peña? ¿Por el chat o active su micrófono? Estereotipos, el uso de humor y el último, mister, la apelación a los sentimientos. Esos son los 3. ¿A cuál pertenecería el primero? Estereotipos, uso de humor o apelación a los sentimientos. Apelación a los sentimientos, dice la Martina Mister. Ahí nos alejamos bastante, ¿cierto? No hay un componente sentimental ni que se promueva en base a eso, a conmover a alguien, ¿cierto? En producir temor o algo hacia las personas, sino en el humor, ¿cierto? Responder a la ley de donación de órganos con ingenio y con humor. Así que ahí sí nos alejamos un poquito, es importante leer bien y estar pendiente de lo que aparece
en esta carta al director. Pista izquierda, texto 2. Dice, señor director, ya que el 80% de los automovilistas chilenos conduce por la pista izquierda, le propongo al Ministerio de Obras Públicas construir solo la pista izquierda en las futuras carreteras. Sería un gran ahorro para el país. Esta la va a responder el señor Simón Burgos. Recuerda que tenemos 3 alternativas: los estereotipos, uso del humor y la apelación a los sentimientos. Activa tu micrófono o por chat, Simón. ¿A cuál corresponde entonces? ¿Estereotipos, dice Mr. Simón? ¿Qué estereotipos tenemos presente entonces? No tenemos ningún estereotipo en este texto. Tiene la misma base que aparece acá arriba, ¿cierto? La pista izquierda es una crítica que se hace, pero se emplea nuevamente el humor para construir solo la pista izquierda. No se puede construir una carretera solo con una pista izquierda, ¿ya? Importante saber leer entre líneas también lo que se refiere el texto. Obviamente, la base de este texto es el humor. Bien, el texto de al lado. El texto de al lado obviamente está un poquito más fácil. Muy bien, Erwin. Es el humor, ¿cierto? El texto al lado dice, el periodista de Aquí Somos Todos, Max Collao, se encuentra en la comuna de Cerro Navia junto a los abuelitos Miriam y Silvio para mostrarnos su situación. Para ayudarlos, necesitamos conseguir comida, abrigo, estufas, aguas, pañales, entre otros víveres de primera necesidad. Si desea colaborar, no dudes en comunicarte a ese número. Aquí sí, esto está más evidente, ¿ya? Dejemos la palabra abierta para que alguien pudiese comentar. ¿Alguien si quiere activar su micrófono o escribe por el chat, chiquillos? Recuerden que eran 3 opciones: estereotipos, uso de humor o la apelación a los sentimientos. ¿A qué corresponde la número 3? Erwin Matamala, la apelación a los sentimientos. Muy bien, Erwin, ¿cierto? Acá la imagen de unos abuelitos de Palido. Muy bien, Daniela también. Muy bien, Marco. Excelente. Muy bien, Clemente también. Se basa en la apelación a los sentimientos. La idea en este fondo, para ayudar, ¿cierto?, a recaudar fondos, se proyecta la imagen de estos abuelitos. Si nos damos cuenta, en este texto 3, y en ese programa, en realidad de televisión, que ustedes también lo pueden ver, ¿cierto? Hallamos estos componentes, o sea, estas notas en realidad. Todas las notas, abuelitos, solo almuerzan pan y té, esto necesitamos para ayudar al abuelito de Cerro Navia, abuelito de 85 años, vive sola y no tiene baño en su casa, la ayuda llegó para 300 personas, 32 personas perdieron sus hogares, abuelitos recibieron su pensión básica solidaria. ¿Cuál es la temática fundamental en todos esos textos? ¿Cuál es la estrategia de persuasión para conseguir fondos, por ejemplo? ¿Cuál es la estrategia de persuasión? ¿Uso del humor, estereotipos o apelación a los sentimientos? ¿Cuál predomina? Quedo atento acá en el chat. Apelación a los sentimientos. Muy bien, Benjamín Prieto. Muy bien, Martina. Falta ahí completar un poquito, ¿eh? Apelación a los sentimientos, Clemente. Excelente. Bien, entonces, en todos estos textos se apela a los sentimientos para lograr cierto propósito. Así que es importante tener presente. Ahora, quizá un poco más evidente, en el texto 5, ahí sí, tenemos otro tipo de texto, ya que no es tan con tantas letras, sino también se compone de una imagen y eso también nos da para analizar. En este caso, el propósito, ¿cierto?, es solicitar ayuda, hacer socios. Pero ¿cómo lo hace? ¿A partir de qué estrategia? Miss, ahora sí podríamos nombrar a alguien, ¿o no? A ver. Emanuel Coronado. Hola Miss, hola Mister. Hola, Manuel. Esa es apelación a los sentimientos. Excelente. Muy bien, Emanuel, ¿cierto? Se genera la imagen de alguien violentado, de un niño violentado, para promover que alguien se haga socio. Así que también se basa en un componente emotivo para lograr cierto propósito. Y finalmente, el 6, nos queda, es el último texto. Miss también puede escoger a alguien. Ahí sí.
Ya, en el último, ¿cierto? Donde habla de un seguro, ¿cierto? Están ahí haciendo una propaganda, ¿cierto? De seguro de autos. Vamos a pedir a la señorita Montserrat Rifo para el último. Y luego después que Fernanda no comprendió. Pero vamos a hacer la imagen y Sí. luego Montserrat Rifo o en el chat o activas tu micrófono para la última, que es la imagen 6. Muy bien, muy bien. A ver, excelente. Es una imagen estereotipada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el varón el que está relacionado al vehículo, ¿ya? Y eso es una imagen estereotipada. Tenemos obviamente la imagen de la mujer, ¿cierto? Con el vehículo y la del hombre del vehículo, y obviamente predomina la imagen masculina como estereotipo en la sociedad respecto de quién debe preocuparse de las mantenciones, por ejemplo, de un vehículo, ¿ya? Así que muy bien y agradezco a Montserrat Rifo por su respuesta correcta. Vamos a aclarar entonces la consulta que decía Fernanda. Fernanda. Bien, lo que acabamos de ver, vamos a hacer también aprovechar de hacer el resumen, lo que acabamos de ver, que para lograr un propósito, las personas pueden basarse en estas tres estrategias de persuasión o otras, pero nosotros nos quedamos solo con estas tres. La primera estrategia de persuasión es el uso del humor. Es decir, para tú lograr hacer algo, puedes basarte en el humor para que otra persona haga algo, ¿ya? O, por ejemplo, en una campaña solidaria puedes hacerlo basándote en el humor. Ahora, también puedes basarte en la apelación a los sentimientos, es decir, conmover a las personas o provocar un temor para que también hagan algo, para que adquieran algún producto, por ejemplo, si que estamos hablando de publicidad, para que adopten alguna postura, si que hablamos de alguna propaganda. Y también podríamos basarnos en una imagen de estereotipo. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen va a llegar a más personas y que nosotros empleamos un estereotipo reconocible. Nosotros veíamos, por ejemplo, en esta imagen, un estereotipo de las personas vulnerables. Es decir, las personas van a reconocer esta imagen como la de alguien vulnerable y por tanto va a lograr el propósito de persuadir. En este caso, si es una campaña solidaria, es mejor poner a una persona que se relacione al propósito, es decir, una persona vulnerable. Si nosotros queremos vender algún producto de lujo, por ejemplo, o un perfume, proponer una imagen estereotipada para lograr el propósito, para llamar la atención o para hallar algún vínculo entre el producto y la persona. Entonces tenemos tres estrategias de persuasión, es decir, tres formas de hacer que alguien haga algo, usando el humor, usando un estereotipo o generando algún sentimiento en las personas. Y nosotros lo vimos, y esto es más difícil porque lo tenemos que hacer en textos de los medios masivos de comunicación y que no sea la publicidad. Porque la publicidad es lo más fácil de encontrar, ¿ya? En la publicidad hallamos, por ejemplo, uso de humor, hallamos, como veíamos la publicidad de WOM, hallamos los estereotipos, que es lo que más hallamos en publicidad, y también hallamos la apelación a los sentimientos. Pero nosotros lo tenemos que analizar en otro tipo de texto, como podría ser una carta al director, como podría ser una noticia, y ahí es donde nosotros, me costó tanto encontrar estos ejemplos que se basasen en este elemento o estos componentes que podían ser estrategias de persuasión de las que vimos. No sé si queda alguna duda, Fernanda, respecto a lo que acabamos de decir, acabamos de ver. Ah, no sabes cómo identificarlo. Ah, ya. Mira, por ejemplo, en este texto, la forma de abordar el tema podría haber sido de otra forma, ¿cierto? De forma contestataria, de forma crítica, de forma relacionándolo de forma objetiva, pero no, prefiere ironizar. Y en este caso la ironía es humorística, ¿ya? ¿Se recuerdan cuando vimos, por ejemplo, en donde una persona reclamaba porque en realidad el reclamo era que le habían abierto la maleta, pero él lo hizo de otra forma, señalando que en su maleta había aparecido un zapato y él escribía para que apareciera el otro zapato, ¿ya? Esa era la crítica. Entonces, hizo el comentario o hizo el reclamo, pero empleando el humor. Y lo mismo pasa acá. La postura que él tiene respecto de la donación de órganos lo hace también con humor. Lo mismo pasa acá abajo, ¿ya? Si dice, en este caso es un absurdo, ¿cierto? Si todos los conductores conducen por la pista izquierda,
Entonces construyamos solo pista izquierda, lo mismo, se basa en el humor. Ahora, las que son más fáciles de identificar son precisamente las que apelan a los sentimientos, porque es evidente, en este caso, los abuelitos, ¿cierto? Abuelitos que están sufriendo, es una imagen que conmueve a las personas y que los mueve a hacer acciones. Por ejemplo, cuando se muestran las notas en la Teletón, ¿cierto? Buscan conmover a las personas, pero también el propósito es que tú vayas y dones también dinero. Entonces, tenemos esta estrategia de persuasión para lograr estos otros propósitos. Y el uso de estereotipos también, ¿cierto? Con la finalidad de lograr llegar a más personas porque las personas reconocen esa imagen como la imagen del grupo, ¿ya? En este caso, la imagen del abuelito vulnerable, de la abuelita vulnerable, es la imagen de todos, y llega más fácil. Llega más fácil a comprender el propósito del texto. O se puede emplear para lograr el propósito que es persuadir en este caso. Bien, teniendo esto claro, chiquillos, esto era la finalidad de esta clase, ¿cierto? Que ustedes pudiesen darse cuenta que en los textos de los medios masivos de comunicación, que serían estos, podemos hallar, primero decíamos, el propósito explícito o implícito, y también podemos hallar estrategia de persuasión. Entonces, cuando nosotros analizamos un texto, tenemos que analizar también todos estos componentes. Vamos a seguir avanzando en todas estas características, ¿cierto?, que aparecían hacia abajo, pero hoy día nos quedamos solo con la estrategia de persuasión, entendiendo que existen diferentes formas para lograr algún propósito. Bien, entonces, no sé si quedan dudas. Creo que no. Bien, entonces agradezco a todos todo lo que se hayan podido conectar. Espero haber sido lo suficientemente claro con todos. Espero haber aclarado sus dudas. Y también frente a cualquier inquietud voy a mandar un material complementario de esta parte para que también lo puedan reforzar el día jueves. Ahí yo le voy a hacer llegar el link también con la presidenta o de curso o alguien de la directiva para que ustedes puedan complementar esta parte en sus casas y también de otra forma, ¿cierto? En una interacción directa, sino a través de una lectura personal y también aplicar algunos contenidos de lo que vimos con la finalidad de que ustedes puedan reforzar también cómo identificar la presencia de la estrategia de persuasión del humor, ¿cierto? Del estereotipo o también de la apelación a los sentimientos. Entonces, ¿no quedan dudas? Daniela, ¿no queda duda, cierto? Simón, ¿no queda duda? Entonces, nuevamente agradezco que se hayan podido conectar hartas personas. Tuvimos una clase, la clase como siempre queda grabada, la voy a subir a YouTube y también acompañada de la presentación que acabamos de ver. Así que muchas gracias, espero estén todos bien y nos estamos encontrando, creo que nos vemos la próxima semana, obviamente, y ahí vamos a ver contenido nuevo y también algún otro elemento a considerar dentro del análisis de los textos de los medios masivos de comunicación. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Dame despedir, profe. Chao. Súper Chao, grande. profe.